Bien, buenos días a todos. Os subo hoy un nuevo vídeo. Y nada, pedir lo primero disculpas porque quería hacerlo en YouTube, pero como no sé cómo se hacen las emisiones en directos, pues lo tengo que hacer así de esta manera, ¿vale? Sin que nos veamos de momento la cara, sin que sepáis un poco quién soy de momento. Bien, bueno, yo soy Ignacio Luque Morón, de la empresa Lucumon Energía. Somos una empresa de servicios energéticos integrales, nos dedicamos a la reconversión y transformación de empresas. Y en este vídeo, en esta formación, vamos a hablar del poder del aislamiento térmico y la eficiencia energética en el frío industrial o en empresas que se dediquen a la conservación de alimentos o de productos a temperatura controlada. Como he comentado, yo trabajo, soy el gerente de la empresa Lucumon Energía. Somos una empresa de servicios integrales para empresas. Estamos especializados en la reconversión y transformación de empresas a la nueva economía descarbonizada y sustentada por tres pilares: la energía, la tecnología y la innovación. Nuestras ramas de actividad actualmente son tres a nivel importante. Una es el sector industrial, otro es el sector hostelería y restauración y otro es el frío industrial o la capacidad de almacenar productos a temperatura controlada, que es de lo que hablaremos hoy. Bien, pues nuestros inicios como empresa fueron la generación de energía renovable, la eficiencia energética y la monitorización de consumos. Aquí podemos ver tres ejemplos de instalaciones que hemos ido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Una ha sido, como vemos la de la izquierda, una empresa de cajoneras, una instalación de 27 kilovatios. Otra podemos ver una instalación de un mini eólico de eje vertical en la Universidad Politécnica de Valencia. Próximamente, ahora el mes que viene, vamos a hacer otra instalación de otro eje vertical. Este es de 1 kilovatio y vamos a poner otro de 3 kilovatios en una fábrica de dulces. Y el de la derecha es una empresa de congelación de mariscos, aquí ubicada en Valencia, ¿vale? En Ribarroja. Bien, pues después de hacer muchas instalaciones, llegamos al mundo del frío industrial. Y lo dicho, gracias a un importante número de instalaciones realizadas, muchas de las empresas que nos contrataban eran empresas que se dedicaban a la producción y almacenamiento de pan o bollería, empresas que se dedicaban al matadero, a explotaciones agrícolas, explotaciones ganaderas, explotaciones que se dedicaban a la distribución y venta de mariscos y pescados. Y nos dimos cuenta de una cosa, y destacar que no es lo mismo saber una cosa que comprobarlo, que es lo que nosotros hicimos. Bien, pues nos dimos cuenta que en las empresas de frío que hemos estado trabajando es que la generación de energía, el autoconsumo, lo podríamos cubrir durante un número determinado de horas. ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo autoconsumo fotovoltaico durante 8 horas y si yo le meto un sistema eólico, como puede ser el eólico que metimos en la Politécnica de Valencia o bien en la fábrica de dulces que vamos a meter ahora, nosotros vamos a tener producción de energía por medio del viento en los momentos que haya viento. Vamos a producir energía eléctrica por medio de la fotovoltaica cuando haya sol. Pero cuando no tengamos esas dos fuentes de generación de energía, nos vamos a vamos a tener un problema. Nos vamos a quedar inválidos de producción, vamos a tener que seguir comprando la energía eléctrica de la red eléctrica y eso nos va a hacer que tengamos una dependencia. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Pues que el 35% del consumo puede provenir del autoconsumo fotovoltaico o eólico. Si tenemos zonas de viento, mucho más, podemos llegar a un 50%. Si tenemos mucho más, ya te puedes ir mucho más arriba. Pero nos hemos dado cuenta que la dependencia energética de las empresas que se dedican al mantenimiento de productos a temperatura controlada, su dependencia energética es aproximadamente de un 65%. ¿Y qué nos dimos cuenta gracias a instalaciones de fotovoltaica, de eólica y a la monitorización de esos consumos, a aprender cómo funcionan los consumos energéticos de esos negocios? Que la generación no era la solución y tuvimos que buscar otra manera. Bien, pues bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a mi profesor, a José Luis López Delgado, una frase que me dio en el año 2013 cuando yo estaba estudiando ingeniería de eficiencias energéticas, a la transición energética, renovables y demás. Me dijo una frase, me dijo: Ignacio, el futuro no está en la generación,
está en la reducción, está en el aislamiento. Y nosotros estudiamos este caso que se hizo en el año 2011, se hizo en Barcelona por medio de... es una empresa alemana que se dedicaba en el año 2011, en el inicio de todo esto, se dedicaba a la construcción de viviendas pasivas. Y hicimos un estudio sobre este caso práctico de cómo un cubo de hielo en la Rambla de Barcelona en el mes de junio, a temperaturas exteriores cercanas a los 31 grados, un cubo de hielo de 1000 litros congelado, una tonelada de hielo congelada, simplemente con aislamiento térmico. Pues quisieron ver cuál era el porcentaje de horas que estaba el hielo en estado en estado físico sin la necesidad de refrigeración. Y bueno, pongo el vídeo de YouTube y pongo el reportaje que se le hizo a este experimento, por si alguien tiene curiosidad, para que lo pueda ver. Bien, pues bueno, lo que nosotros hemos querido replicar es el mismo proyecto, pero hemos querido hacer un experimento real. Un experimento de una cámara frigorífica sin generación de frío, basada en aislamiento, de 36 centímetros de espesor, que es la cámara de la derecha, la cámara más grande, frente a una cámara convencional de 12 centímetros de espesor, la más pequeña, la de la izquierda. La hemos hecho en el mes de mayo, del 3 al 17, la abrimos el próximo viernes, con temperaturas cercanas exteriores a los 28 grados. ¿Qué tienen las cámaras frigoríficas por dentro? Pues lo que tienen son... Estamos en tierras valencianas, he metido 2 naranjas, hemos metido 2 limones, en una le hemos metido pescado congelado, en otra le hemos metido el arreglo de la paella congelada, y hemos metido 2 formas de generación de frío en conservación, que son 2 tuppers de hielo, como forma de producción de frío, más que como producción, como conservación, ¿vale? Porque el hielo en estado sólido no produce frío, sino que la temperatura que él tiene la emite y hace como un conservante, ¿vale? Bien. ¿Por qué hemos querido hacer este experimento? Pues primero por una cuestión energética y de crecimiento en España. Como podemos ver, desde el año 1995 hasta el año 2005-2006, la curva de crecimiento en consumo energético en España es brutal. Y como vemos, la demanda de energía, el consumo de energía va ligada a la producción de interior bruto, a la producción de ingresos, a la producción de ventas, a la producción de bienestar, al crecimiento de la industria. Luego vemos que desde el año 2005 hasta la actualidad, la curva es decreciente. Sí, hay un pequeño rebote en el año 2014 que se cae en el año 2019-20 en el COVID. Y la demanda energética no sube, sino que está creciendo por 2 razones principales. Una es porque no se están creando empresas, y otra razón es, también hay que destacarla, que es por la eficiencia energética. Cada día las empresas invierten en tecnología, en sistemas más eficientes, en sistemas que te producen lo mismo consumiendo menos energía, por lo cual lo que tú estás haciendo es generar más o menos lo mismo. Como vemos, la curva del PIB está más o menos igual, está un poco estancada, pero la demanda energética está cayendo, ¿vale? Por lo cual hay que darle importancia al esfuerzo importantísimo que están haciendo las empresas en reconvertir sus negocios en sistemas más eficientes, ¿vale? Bien, ¿cuál es el coste real de la electricidad en España a día de hoy? Pues bien, el coste de la electricidad a día de hoy en España, como vemos, está en 0,17, 0,119. Bueno, estamos en la parte más baja de Europa. Es verdad, hay que reconocerlo, excepto Francia, que tiene una electricidad muy semejante al nuestro en euro-kilovatio, porque Francia tira mucho a nuclear. Y nosotros es verdad que hemos tenido mucha hidráulica, tenemos bastante eólica, ahora le estamos metiendo mucha caña al tema fotovoltaico. Entonces, como podemos ver, estamos en una posición extraordinariamente buena frente a Europa, y un país vecino nuestro, Italia, que puede tener unas condiciones climáticas, medioambientales muy semejantes a las nuestras, estamos mucho mejor que ellos. Por lo cual, bien. ¿Cómo se genera electricidad en España? Eso es un dato que es importante y quiero que lo entendamos. La electricidad en España se genera de dos maneras. Como todos entendemos, los sistemas renovables,
Hidráulica, el problema que tiene hidráulica a día de hoy, que como no se están haciendo embalses y cada día hay más sequía, la hidráulica consideramos que va a ir bajando, va a ir reduciendo su importancia. La eólica, un 25,2%, es muy importante. La solar fotovoltaica en un 16,6%, bien, está un poco por debajo de la eólica, pero bueno, va cogiendo mucho peso. El resto de renovables, biomasas, hidrógeno y demás, residual, inexistente. Por lo cual tenemos un 59% de energías renovables, que son aquellas energías que yo puedo producir cuando tengo los medios necesarios para hacerlo. Si tengo sol, puedo producir energía eléctrica por medio de fotovoltaica, y si tengo viento, puedo producir energía eléctrica por medio del viento. Que tengo mucha acumulación de agua, pues puedo tirar agua por los embalses y por medio de turbinas generar energía eléctrica. Claro, pero estas son energías que las puedo producir cuando las tengo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que España tiene un 41% de dependencia de energías no renovables, que son las que sustentan cuando me faltan las renovables. ¿Cuál es la más importante? El ciclo combinado. Como vemos, el ciclo combinado es una producción de energía eléctrica por medio de gas natural, ¿vale? Por medio de turbinas. Por lo cual, cuando me fallan las renovables, tiro al 5 combinado, o me voy a una cogeneración, me voy a la nuclear, pero es muy residual, y España ahora mismo ha cogido una tendencia, creo que equivocada, de cargarse la nuclear. Tú no puedes quitarte una energía cuando la necesitas como forma de residual o como forma de apoyo, pero bueno, es el país en el que vivimos actualmente y no lo podemos cambiar. Bien. ¿Cuánto se ha gastado España importando energía en el último año? Pues España se gasta una media de unos 52.000 millones de euros, que es el 4% de su PIB, en la compra de gas natural y de petróleo. Y en este anuncio, sacado por el Confidencial, España ya se está gastando más de 3.000 millones de euros más al mes que hace 2 años, por la subida de los costes, ¿vale? Y como vemos, supera el 50% al existente ante la pandemia, y ahora es un 200 superior al de hace un año, ¿vale? ¿Qué significa? Que como hemos visto en la tabla de PIB consumo energético, si tenemos más consumo energético es bueno, porque significa que estamos incentivando y fortaleciendo el tejido productivo español, tenemos mejor bienestar, mejores productos, mejores calidades, más volumen, pero claro, esto va ligado a nuestro coste energético. Si el 41% de la energía que consumimos viene de fuera, pues nuestra dependencia es brutal. ¿Y qué nos pasa? Pues esto es lo que nos está pasando. La realidad del tema. La realidad del tema es que, como podemos ver en el mapa de la energía mundial, pues bueno, somos grandes consumidores de petróleo y de gas natural. En el transporte consumimos el 97% es petróleo. En electricidad, como hemos visto, es un 22%. Somos muy dependientes, pero claro, es que España no tiene ni gas natural ni petróleo. Aquí tenemos el top 10 de los países que más reservas tienen de petróleo y de gas natural. Y Europa tiene poco, muy poco o nada, excepto Noruega, que es el que más tiene. No tenemos petróleo. ¿Y qué nos pasa? Que somos hiperdependientes energéticamente hablando. ¿Qué dependencia tenemos real en España? Pues bien, la dependencia que tenemos en España es del 74,1% real, hablando entre sector residencial, sector industrial y sector transporte. La dependencia real a día de hoy de España en el año 2019 de los combustibles fósiles, gas natural o petróleo, es del 74,1%. Y esta es la realidad. La realidad es que nuestra economía es hiperdependiente de energías que no tenemos. ¿Y qué nos hace? Pues que seamos hiperdependientes energéticamente hablando de otros países. Estamos esclavizados, tenemos unas esposas, somos dependientes, somos vulnerables, y nos hemos demostrado que podemos llegar a ser dóciles por necesidad, porque al final, cuando tú tienes un sector transporte que el 97% de su consumo, de su fuente de energía es petróleo, cuando tienes una industria que tiene una dependencia de un 41%, un sector residencial que más o menos está en las mismas cifras, pues ¿cuál es el problema? Que te suben el precio del petróleo o el precio del gas natural y no nos queda más cojones, perdóname la expresión, que comprarlo. Te van a sacar el dinero todo lo que quieran, pero lo vamos a tener que seguir comprando. Bien,
Y hemos llegado hasta aquí, hasta un momento en el que España necesita un cambio de modelo energético, primero, porque puede, y segundo, porque lo necesita. Tenemos que pasar de una economía carbonizada, en el que las fuentes de energía principales desde la revolución industrial, que ahora lo veremos, han sido el carbón, el gas natural y el petróleo, a tenemos que pasar a energías descentralizadas, que el país tiene, energías renovables que se pueden estar produciendo continuamente, inagotables, limpias, cercanas, seguras, pero sobre todo lo más importante, que son nuestras, que no se las tenemos que comprar a nadie, y esto nos va a hacer que tengamos una mayor fortaleza energética, y si tenemos una mayor fortaleza energética tendremos una mayor fortaleza económica. Bien, y como hemos dicho al principio del vídeo, como hoy vamos a hablar del frío, del sector industrial del frío, de los productos, del mantenimiento de productos a temperatura controlada, hoy vamos a hablar del frío pasivo. ¿Qué es el frío pasivo? El frío pasivo es la capacidad que tiene un cuerpo de almacenar una cantidad de energía en forma de frío durante un número determinado de horas sin la necesidad de generarlo de manera intensiva. Más bien mantenedora pasiva, de refuerzo. El principio natural se basa en la hermeticidad, en el sellado y en la conservación. Fácil. El frío pasivo es la cantidad de hora que puede almacenar un cuerpo frío metido en su interior sin la necesidad de que la máquina le genere ese frío, ¿vale? Su principio natural no se basa en tanto en la generación de ese frío por medio de máquinas, sino se basa en el principio del aislamiento, de la conservación, de la hermeticidad, del sellado, ¿vale? Bien. El principio fundamental para almacenar frío se basa en dos leyes naturales. Generación o producción de frío. Es necesario producir frío o temperatura controlada, pero luego necesitamos aislarlo, necesitamos envolverlo, necesitamos guardarlo, por lo cual tienes que hacer una cámara que te permita almacenar ese frío durante el mayor número de horas posible sin fugas o sin pérdidas térmicas. Bien. El frío se ha dividido en dos etapas que vamos a poder ver radicalmente opuestas. La primera etapa era la etapa del aislamiento térmico, ¿vale? En cuevas o en edificios preparados, en viviendas preparadas, en cabañas, en tiendas, como vamos a ver ahora. Al no haber electricidad, no hay producción de frío por generación, no hay máquinas que te produzcan el frío, por lo cual cuando de algo no tengo que reforzar lo opuesto. ¿Qué se utilizaba? Hielo, como hemos dicho, como mantenedor de temperatura. El hielo iba proporcionando temperatura fría hasta que se iba derritiendo y cambiaba de un estado sólido a un estado líquido, y se potenciaba el aislamiento del limón, limonada. Y así se aislaba desde la época de la época cavernícola hasta el año 1857, que es la llegada masiva del frío industrial, que ahora lo vamos a ver. Pues como no había electricidad, se tenía que potenciar lo que sí que se conocía, que era el aislamiento. Pues los indios, ya como podemos ver, hacían tiendas especiales, que me lo he estado estudiando, hacían tiendas especiales con las pieles de los animales que cazaban, con hasta 20 centímetros de espesor, y lo utilizaban como fuentes de aislamiento, por lo cual ellos ya hacían tiendas especiales como reservas o como zonas para almacenar la comida. Luego, cuevas semicirculares en el Mediterráneo. Si un día vais por el Mediterráneo y os encontráis este tipo de cuevas, no penséis que es un búnker, ¿vale? Sino que pensar que es una despensa, una zona de reservas que se utilizaban en el Mediterráneo, con hasta 50 centímetros de espesor, que se utilizaban para almacenar comidas y lácteos, con hielo como forma de alimentación de frío. Y fijaos qué chulada. Y luego, este cono invertido, que lo patentaron los griegos y posteriormente lo desarrollaron los romanos. Como podemos ver, el principio del hielo, del cono, perdonadme, es un principio que es súper básico, que es inercia térmica. Ellos lo que hacían era excavaban el suelo hasta una profundidad determinada y hacían un efecto chimenea, una bóveda en la parte de arriba, por lo cual el frío, como es más denso, lo que hacía es que se quedaba en la parte de abajo y el calor iba a la parte de arriba, ¿vale? Por termodinámica, lo que hacían eran unas chimeneas y el calor continuamente se emitía a la parte de arriba y el frío se quedaba abajo.
¿Y cómo almacenaban el frío? Pues igual que antes, almacenaban con paja y con hielo como forma de mantenimiento. Bien, pero ahora llegamos a la segunda etapa, llegamos a la revolución industrial o la era de las máquinas. En el año 1857 se empiezan a desarrollar el sector industrial, el sector tecnológico, la gente sale del campo y llega a las ciudades como mano de obra y bueno, hay un señor como Yendo Rockefeller que empieza a explotar bolsas de petróleo. Ahí llega la energía muy barata junto con el carbón y el petróleo y mano de obra muy barata. Bien, pues aquí hemos llegado. En 1857 el francés Ferdinand Carré inventa la primera máquina de refrigeración por compresión. Se inaugura la refrigeración moderna. Seguimos avanzando. Se fabrica en Ohio el primer motor de compresión para refrigeración compacto por medio de la electricidad. Ya hemos hecho un sistema de refrigeración compacto para poder adaptarlo a cualquier sistema. Bien, pues como vemos en la foto de los cuatro señores con la cámara frigorífica, se masifica el uso del congelador, se masifica el uso del refrigerador, tanto para uso doméstico como para uso residencial o industrial. Se sigue avanzando en desarrollo, en tecnología, en investigación y en desarrollo, y cada vez en la fotografía de abajo hay sistemas más eficientes, máquinas más eficientes con mayor capacidad productiva. ¿Y dónde llegamos? Pues a la foto de abajo a la izquierda, pues vemos máquinas gigantescas con consumos eléctricos elevadísimos sobre naves industriales adaptadas. Hablamos de tabiquería de ladrillo de hueco de 8 centímetros de espesor, quizás con un aislamiento térmico, que es lo que nos vamos encontrando, ahora lo veremos, con 8, 10, 12 centímetros, con unas fugas térmicas acojonantes. Entonces, claro, como tú tienes una carencia de aislamiento porque no se ha desarrollado tecnología desde el año 1857, se ha potenciado la generación, pues claro, pues máquinas gigantescas. Seguimos. ¿Y cómo ha evolucionado el frío o el almacenamiento de productos a temperatura controlada? Pues bien, desde el 0 a.C. hasta la 1857 no hay electricidad, por lo cual, como no hay electricidad, no hay generación de frío, excepto por la conservación, que es por medio de hielos. ¿Qué se potencia? El aislamiento. ¿Qué ha pasado desde el 1857 hasta el año 2020? Se descubre la electricidad, se descubre la máquina de generación de frío por compresión compacta, se potencia, se desarrolla, no se desarrolla el aislamiento térmico por una razón muy sencilla, porque tenemos energía muy barata. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues, como podemos ver, desde el año 1970 hasta el año 2010, el consumo del petróleo y del gas natural y del carbón se ha triplicado, como podemos ver. Luego las renovables están allí, residuales como formas de apoyo. Pero la generación de energía a nivel masiva, como vemos, tanto en el petróleo como en el carbón como en el gas, se ha triplicado, casi se ha multiplicado por 3,5 veces. ¿Cómo ha evolucionado el consumo de energía eléctrica? Pues tres partes de lo mismo. La energía eléctrica en el 1970, fijaos el consumo que tenía, y hemos llegado al 2015 en el que se ha multiplicado casi por 7. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque cada vez hay más países que necesitan fuentes de energía. India, China, Kazajistán, los países del este, pues claro, van creciendo, van evolucionando y necesitan energía para poder hacer sus procesos productivos y mejorar su PIB. ¿Y cómo ha ido evolucionando el coste de la energía a lo largo de la historia? Pues desde que tenemos datos fiables, ¿vale? Pues desde el año 1999 hasta el año 2004, como vemos, el euro megavatio estaba de los 26, llegó a los 37 en el 2002 y se cayó en 28 en el 2004. Pero ya vemos que en el año 2005 el euro megavatio se te va a 54, tienes picos de 64, estamos viendo que se nos ha doblado el precio en menos de 5 años, en menos de una década. Como vemos, cada década se nos dobla el precio, más o menos, como vamos a poder ir viendo.
2004 al 2009 nos encontramos con precios de 64, te llega la crisis económica de Lehman Brothers, se te cae la economía. Desde el 2008 hasta el 2016 aproximadamente tenemos energías de 37 a 40 con picos de 50, pero como ya hemos visto, no te ha vuelto a caer la energía a niveles del 1999. Se te ha caído el precio de la energía con Lehman Brothers, pero hemos marcado mínimos de 37. Estamos 10 euros megavatio por encima del 99. Se te empieza a recuperar la economía y te mantienes desde el 2012 hasta el 2019 en precios de 50, 57, 58. Sí, es verdad que tienes máximos de 80, 90. El precio se te está increciendo a una media de un 5 o un 6% al año, pero tampoco es algo drástico. La gente va asimilando el alto coste de la energía. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que te llega 2020, te llega la pandemia y se te cae el sector productivo. La gente está metida en casa, no hay generación, no hay consumo y se te cae el megavatio, como podemos ver, a mínimos que llegaron a 37, 48, 50. Pero luego llega otro factor, te llega el 2021, mediados del 2020-2021, te salta la guerra de Ucrania y tú ya puedes ver cómo el precio de la energía en el 2021 te llega a niveles de 100 euros megavatio, llegándote a mediados del año 2021 a 250 euros megavatio, llegándote a finales del 2022 casi a 300 euros megavatio. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues que el sector de el euro megavatio pues se te ha multiplicado pues por 7, por 8, más o menos. Luego vemos que en España hizo bien las cosas, se hinchó a poner fotovoltaica a nivel masivo y se te cayó el euro megavatio en 140 euros el mega. España, Grecia y Portugal, Alemania, Francia e Italia, fijaos cómo están, en 360, 393 y 429. No tiene nada que ver con nosotros, pero ya hemos asimilado que el coste de la energía está en 140 euros megavatio, cuando en el 2019 lo teníamos en 48. Se te ha disparado el euro megavatio en 100 euros. Bien, ¿y cómo se ha aislado desde el año 1857 hasta el año 2020? Pues lo que nosotros nos vamos encontrando, no digo que sea todo, pero lo que nos vamos encontrando es proyectados en cámaras de frío con 5 o 6 centímetros de poliuretano, con una transmitancia térmica de 0,04, luego trasdosados con lana de roca, en un mal estado, la lana de roca, el problema es que los roedores se la comen, con transmitancias térmicas de 0,04, o con paneles tipo sándwich que se empezaron a patentar en el año 1985, con espesores de 6 a 10 centímetros de espesor, con transmitancias térmicas de 0,036. Bien, ¿y cómo se han ido construyendo las cámaras de frío hasta el año 2020 o hasta el toque de realidad que fue la guerra de Ucrania? El detonante, pues el aislamiento térmico, el ahorro, la eficiencia energética era un tema inexistente o muy poco utilizado, porque había una cosa, como hemos visto en el año 2019, había precios de 50 euros megavatio, había energía relativamente barata y no era necesario el aislamiento. Era necesario poner grandes máquinas de frío, pero no era necesario el aislamiento. Y aislamientos térmicos deficientes, poco utilizados, inexistentes, como algo residual que solamente se utilizaba para cumplir su elemento natural básico, como hemos dicho. Se necesita una fuente de generación y una fuente de almacenamiento, con aislamientos de 8, 10, 12 centímetros de aislamiento. Problema que había, que era una tecnología muy poco desarrollada. Ahora hablaré un poco de esto, pero este ha sido el problema. Hasta el año 2020 nos hemos olvidado de aislar. ¿Pero por qué? Porque teníamos energía muy barata, como hemos estado viendo. Pero, ¿qué pasó para que tuviéramos que cambiar? La guerra de Ucrania, como hemos visto. Y lo que nosotros nos vamos encontrando, pues bueno, como podemos ver, el sistema de evaporador, el compresor, la válvula de expansión y demás, las fugas térmicas que tienes, acojonantes, los conductos, los burletes, las coquillas, no están aislados, están a pelo. Luego en la parte de la imagen de arriba a la derecha
Esto es una empresa que se dedica a los hornos, a la empresa de pan y bollería que he comentado anteriormente. Pues fijaros, en el interior tenemos temperaturas de 81,5 grados y en el exterior tenemos temperaturas de 30,2. Se nos están escapando 50 grados, como podemos ver por las juntas de las paredes, por la junta de los paneles. No hay sellados, no hay herméticos, no hay nada. Y luego una cámara de frío, aparte en la parte de abajo a la izquierda. Pues igual, se nos están escapando los fríos por los burletes, por las puertas, las paredes. Podemos ver los puentes térmicos, los puentes de las estructuras, cómo te está refumando temperatura, cómo el suelo te está fumando temperatura, cómo las paredes te están emitiendo temperatura. Pues eso, vemos temperaturas de 3,4 grados en paredes y en la parte de arriba tenemos temperaturas de 16,1 grados. Y como hemos dicho, ¿qué nos ha tenido que pasar para que cambiemos? La llegada de la crisis mundial energética. Esto es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el coste de la electricidad se te ha incrementado por 5 y eso ha sido el problema. Bien, primero se desarrolló en el año 2008, como hemos dicho, llega la crisis de Lehman Brothers, se te cae el precio de la electricidad a 37, pero a partir de ahí ya te empieza a crecer, porque tienes países como India y como China que empiezan a desarrollarse y empiezan a necesitar fuentes de energía que Occidente consumía, por lo cual si tengo más clientes para un producto que se produce más o menos igual, ¿qué es lo que me hace? Que el precio se me sube. ¿Y qué ha sido el detonante? Pues que te llega la guerra de Ucrania y el precio de electricidad pues se te ha multiplicado por 3, 4, 5, 6, 7 veces en los peores momentos. ¿Cómo ha repercutido esto en los clientes, en las empresas que se dedican al mantenimiento de productos? Pues que el que pagaba en 2010 de 250 a 450, hoy paga 900. Que el que pagaba 450 o 850 euros, hoy paga de 1.200 a 1.800 euros. Que el que pagaba en 2010 1.000 euretes, hoy paga 2.500. Y el que pagaba las grandes empresas 5, 10 o 15 1.000 euros al mes, pues hoy están pagando 25, 30, 40, 50 y hasta 100.000 euros al mes de luz, que yo me he estado encontrando. Y todos me decían, pero es que no encuentro el problema. Pues como hemos visto el problema es que se ha fomentado el aislamiento térmico, se ha fomentado la generación de frío frente al aislamiento térmico. El aislamiento térmico solamente se hacía para cumplir el principio elemental natural básico, que es necesito una fuente de alimentación, una fuente de almacenamiento, perdonar. Se desarrolló los sistemas de generación porque había energía muy barata. ¿Y cuál es el problema? Pues el que no vamos a encontrar. Que todo el mundo habla de la descarbonización, pero ¿qué es realmente la descarbonización? España y Europa, como hemos visto, tienen un problema, tenemos un problema. Somos dependientes energéticamente hablando de otros países. Y como la energía es trabajo, y en la sociedad en la que vivimos, sin energía industrial no hay trabajo productivo, si se nos cae la producción de las empresas, se nos caerán las ventas, se nos van a caer los ingresos y con ello se va a caer el estado de bienestar. Por lo cual, ¿qué necesitamos? Necesitamos deshacernos urgentemente del petróleo y del gas natural. Primero, porque como hemos visto en las imágenes, no tenemos de manera masiva, excepto Noruega. Segundo, porque no es necesario, ya que podemos desarrollar energías alternativas, propias, renovables y descentralizadas. Y tercero, porque no podemos depender de terceros países, porque un país o una persona que es dependiente de otra tiene que estar atado a los chantajes sucesivos que nos quieran hacer. Y más en una cuestión energética que, como hemos dicho, si no hay energía no hay trabajo, si no hay trabajo no hay ventas, si no hay ventas no hay ingresos y si no hay ingresos se cae el estado de bienestar. Ya está, esta es la realidad, ¿vale? El mapa mundial, no me vuelvo otra vez a recalcarlo. Cuando hablemos de descarbonización, cuando se hable de descarbonización, pensamos, nos tenemos que quitar a los americanos, a los árabes y a los rusos de su energía. No es una cuestión personal, son solo negocios, como dice el Padrino. Si queremos ser un país fuerte, nos tenemos que quitar el petróleo y el gas natural. Progresivamente, poco a poco, ¿vale? Sin hacer cambios drásticos, pero tenemos que ir haciendo progresivamente.
Bien, ¿y dónde nos encontramos ahora? En la cuarta revolución industrial. En la segunda revolución industrial, en el año 1857, se patenta el frío industrial por compresión. A partir del año 2000 se empieza a revolucionar la industria con sistemas más eficientes, máquinas más eficientes, se desarrolla la tecnología, los ordenadores y demás, y llegamos a hoy, que llegamos a las energías renovables, a la eficiencia energética, automatización, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, big data, baterías de litio, pues reconvertir todo lo que está hecho. Como podemos ver, todas las revoluciones industriales lo que ha hecho ha ido mejorando lo que ya está construido, ¿vale? Y estamos ante una nueva oportunidad, señores. Como hemos visto, somos muy dependientes energéticamente hablando de otros, somos débiles, somos vulnerables, estamos esclavizados a esa fuente de energía, pero España está ante una oportunidad increíble. Increíble, de veras. Vamos a seguir viéndolo. Los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades, nunca mejor dicho. Bien, crecimiento del frío industrial o el mantenimiento de alimentos o de productos a temperatura controlada en los últimos años. Bien, en el año 2015, hablamos a nivel mundial, a nivel mundial, el almacenamiento de productos a temperatura controlada estaba en 10 billones de dólares, ¿vale? En el 2026 se estima que va a haber un volumen de 40 billones de dólares. Estamos hablando de 40.000 millones de euros, para ser exactos. Estamos hablando que se va a multiplicar por 4 y, como vemos, es un negocio que es muy poco volátil, es un negocio muy poco especulativo. Ahora vamos a ver el porqué. Es un negocio que va creciendo según la necesidad del mercado. Y la realidad del mercado es que está creciendo el consumo de frío industrial. ¿Pero por qué está creciendo el consumo de frío industrial? Pues por lo siguiente. Primero, descentralización de la producción vs consumo. Hoy ya no es necesario producir aquí y consumir aquí. Me explico, en España tú ya puedes producir los tomates aquí en España, en Almería, por ejemplo, y los puedes consumir en Madrid, o los puedes consumir en Alemania, o los puedes consumir en Noruega. Hay una descentralización, por lo cual si yo necesito descentralizar, si necesito transportar, necesito almacenar esos productos en buen estado de conservación para que llegue en las mejores condiciones físicas y alimentarias y sanitarias posibles. Bien. Luego, nos encontramos en el estado de confort y bienestar. Acceder a cualquier producto en el menor tiempo posible, hoy lo vemos como algo muy normal, muy habitual. Me explico, ir a Mercadona Consum a comprar leche, a comprar mantequilla, a comprar una lechuga o comprar unos tomates, hoy no se entendería si no estuvieran, por lo cual tener ese nivel de bienestar implica consumo energético. Luego, economía de escala. Si yo tengo que alimentar de manera intensiva a un gran número de población que cada día tiene unos requisitos alimentarios más importantes, más exquisitos, tengo que producir de una manera intensiva y tendré que almacenar de una manera intensiva. Y luego un cambio demográfico, un cambio social. Nuestros abuelos hacían los pucheros, ¿vale? Hoy cada día a la gente joven nos gusta cocinar menos, vivimos una época más inmediata, que todos queremos más rápido, que queremos dedicarle menos tiempo a la cocina, y esto que ha hecho que el aumento del productor de fríos y de frescos y de congelados, como hemos dicho, se va a multiplicar por 4 en 10 años. Bien, ¿cómo ha crecido el consumo de alimentos frescos, refrigerados y congelados? Pues desde el 2012 hasta el 2019, pues como vemos, tendencias crecientes, pero muy escalonada, sin especulación, sin ayudas, no, al final va creciendo según las necesidades del mercado. Es un mercado muy poco regulado, o como vemos, muy poco intervencionado, y como es un mercado muy poco intervencionista, es un mercado que funciona muy bien. Bien, pues se estima que la demanda anual en volumen comercial que va a haber en España en el 2025 va a estar en 144.000 millones de euros, tanto en exportación como en importación, con un crecimiento anual, como vemos, hasta el año 2020 ha habido
de un 9%, ¿vale? No sabemos si se va a mantener, pero estos han sido los datos. Bien, pero a partir de aquí ya hemos visto el crecimiento magnífico que tiene el sector alimentario, el sector de los productos a temperatura controlada, pero ¿en qué situación se encuentra el frío industrial actualmente en España? Pues lo que nosotros nos vamos encontrando, que me imagino que sea el 95% de los casos, ahora hablaré por qué, es un alto consumo energético, pudiendo representar el 82% del consumo total de la empresa, un alto coste económico, pudiendo representar casi el 75% del coste total de la empresa, y una escasa eficiencia energética, siendo el aislamiento superficial o insuficiente. ¿Cómo se distribuye el frío en las empresas que se dedican al almacenamiento a temperatura controlada? Pues la producción de frío intrínseca, la generación de frío es el 33%, el aire comprimido que instalan los motores para producir ese frío o sus derivados es un 13%, ya se nos está yendo un 46%, otros que no se conocen es un 14%, ya nos estamos yendo casi a un 60%, que son los compresores, la refrigeración y demás. Y como podemos ver, del 65 al 82% del negocio de la empresa que se dedica al mantenimiento de productos a temperatura controlada, su coste real proviene de la generación de frío. ¿Y cómo se distribuye el frío según sectores, según la utilización que tengan? Pues como vemos, el 97% del frío industrial utilizado es sector alimentario y el 3% es farmacéutico. Y del 97%, el 19,59 son mariscos y pescados, 16,49 verduras, hortalizas y frutas, sector cárnico, pollo, ovino, bovino, un 18,56, bollería y pan 14,43 y 9,28 lácteos y derivados. Sector alimentario, ¿vale? Y como el sector alimentario va creciendo todos los años, pero cada día hay mejores tasas de personas mejor alimentadas, pues es intrínseco. ¿Qué está pasando? Está creciendo. Bien, la evolución del gasto doméstico en miles de millones de euros, como hemos visto, ha ido increciendo, es muy estable. Al final, como hemos visto, el sector alimentario es muy estable. Sí que ha ido creciendo los productos a temperatura controlada, y ya cuando ha despegado ha sido en el 2020 con las nuevas generaciones después del COVID, con un 14,2%, y todos los estudios creen, ahora veremos un estudio del DEFE, que esto es imparable, ¿vale? Bien, renovarse o morir. Hemos llegado hasta aquí, no nos queda otra, señores. Bien, una empresa de frío pasivo, que es lo que nosotros planteamos, frío pasivo, es una empresa bien aislada, hermética, con un control total de las temperaturas que tiene, tanto en interior como en exterior de la cámara, con un control total de los consumos que tiene ese negocio, con el control automatizado de las puertas, variadores de frecuencia o centralización de las máquinas de producción, unido a una buena automatización del proceso de distribución, picking, cadena de frío. Si hacemos estos criterios, nos podemos llegar a ahorrar el 82% de los consumos energéticos. Una cosa muy importante que ahora se están haciendo en las nuevas empresas de frío, pero que en las anteriores, claro, ni se hablaba, ni se conocía. Señores, no nos olvidemos de las antecámaras. La antecámara es la cámara anterior a la cámara de congelación o a la parte más fría, que me va a permitir trabajar en un mejor estado de confort. Mis operarios van a poder trabajar en una temperatura de confort más cómoda, sin romper de una manera radical la rotura de frío, y sin que el frío de la cámara más fría se me emita al ambiente, ¿vale? A la zona de la calle o al interior de la nave. Bien, ¿cuál es el porcentaje de aislamiento térmico en España y en Europa? Según fuentes del IDAE, ¿vale?, que es el Instituto de Diversificación de Ahorro Energético, el 95% de las cámaras frigoríficas, tanto de refrigeración como de congelación, construidas antes del 2020, antes del COVID, bueno, mejor dicho, antes del COVID, antes de la guerra de Ucrania, podrían estar construidas con aislamiento deficiente o en mal estado de conservación, insuficiente con poco espesor,
para solo cumplir su principio universal y su condición natural, que como hemos dicho, para almacenar alimentos en temperatura controlada necesito una fuente de producción de frío, el hielo, y una forma de almacenamiento. Como hemos dicho, antiguamente eran cuevas, hoy son cámaras. Bien, pues ¿qué nos vamos encontrando? Pues lo que nos vamos encontrando son las empresas de refrigeración, congelación e hipercongelación desde los 0 a los menos 30 o a los menos 50, que tienen unas pérdidas por transmitancias térmicas de 13 a 25 vatios metro cuadrado Kelvin. Una brutalidad. Ahora os voy a explicar el porqué. Con espesores que van de los 8 centímetros a los 12 centímetros de aislamiento. En ambas cámaras, ¿y cuál ha sido el problema? ¿Cuál es el problema? Que no se ha prestado atención al sector industrial. No se ha prestado atención, es la realidad. Igual que existe un código técnico de la edificación que te exige unos requisitos mínimos a nivel de aislamientos térmicos, a nivel de confort interior, pues no existe un código técnico industrial, no existen unos requisitos mínimos respecto al tema de aislamiento, por lo cual el aislamiento térmico se ha dejado la responsabilidad al gerente, al propietario de las empresas de almacenamiento de temperatura controlada. Claro, estas personas, muchos de ellos, no sabían, era una tecnología muy poco desarrollada, no conocen las ventajas o los beneficios que tenía aislar, por lo cual, ¿qué se convirtió? En un gasto, no era considerado una inversión. ¿Por qué? Porque había un problema, la energía era muy barata. ¿Y cuál ha sido el problema que nos estamos encontrando? Que nos estamos dando cuenta de que el aislamiento, como es un principio natural que se tiene que seguir, tanto en producción de frío como en almacenamiento, no me cansaré de decirlo, nos hemos dado cuenta que es un tema vital, ¿vale? Bien, como hemos dicho, no existe un código técnico industrial, por lo cual solamente nos podemos basar en el código técnico de la edificación actual, ¿vale? Y nos encontramos en dos estándares. El código técnico actual para viviendas nuevas que nos exigen una transmitancia térmica de menos de 10 vatios metro cuadrado Kelvin. No nos olvidemos que las transmitancias térmicas de las cámaras frigoríficas que nos estamos encontrando hoy van desde los 15 hasta los menos 23 vatios metro cuadrado Kelvin. Y el aislamiento que tiene una vivienda es el mismo aislamiento que tienen las cámaras frigoríficas, por lo cual de lo que estamos hablando es que el mismo aislamiento que podría tener si te compras una casa nueva, que son 10 centímetros de espesor, es el mismo aislamiento que tú tienes en tu nave industrial, en tu cámara de frío, trabajando a temperaturas de 0 grados, de menos 30 o de menos 50, ¿vale? Y luego nos metemos al estándar pasivo, ¿vale? Como hemos dicho, el estándar pasivo es la capacidad que tiene un envolvente de almacenar temperatura en su interior durante el mayor número de horas posible, sin depender de la generación de energía para producir ese frío, ¿vale? Pues claro, el estándar pasivo nos está pidiendo 3 vatios metro cuadrado Kelvin, que estamos hablando, en el mejor de los casos de tu empresa, en 12 vatios metro cuadrado Kelvin por debajo, y en el peor de los casos de 22 vatios metros cuadrados Kelvin, y te están pidiendo de 35 a 50 centímetros de espesor, 40 más de lo que tú tienes, ¿vale? Y de lo aislado a lo aislar, ¿vale? A lo que queda por aislar. Pues bien, aislado, obra nueva o gente que se ha ido reconvirtiendo, gigaempresas, que ahora vamos a ir viendo. El 40% está aislado, falta el 60% por aislar, el transporte, generación de energía y viviendas, pero como aquí estamos hablando del frío industrial, nos metemos en frío industrial. Vale, ¿cómo se transmite el frío? Como hemos dicho, los dos principios naturales. A nivel industrial tengo una máquina de generación de frío, tengo unos intercambiadores, un interior y un exterior, compresores y un evaporador, y lo que me va a hacer es que me va a haber un intercambio de temperaturas o un intercambio de presiones y se me va a convertir la energía a la temperatura que necesito. Y como vemos en el esquema de la derecha, un esquema básico de cómo se genera el frío, ¿vale? Y en la parte de abajo nos metemos a la parte del aislamiento. ¿Cómo se transmite la temperatura? La temperatura se transmite bien por irradiación, bien por convección o bien por conducción. Y la transmisión de la temperatura siempre va a ir
de la parte más cálida siempre va a ocupar la parte más fría hasta que lleguemos al principio de equidad térmica, ¿vale? Hasta que lleguemos al principio de la misma temperatura, ¿vale? Por lo cual, la parte más caliente me va a transmitir por conducción por el interior de las paredes la temperatura a la parte más fría hasta que llegue a la equidad térmica, al mismo baremo, para que no me llegue una equidad térmica que va a ser los 0 grados, que es el principio de igualdad, que es lo que va a hacer mi máquina, va a estar consumiendo frío para que no me llegue la equidad térmica. Bien, ¿y sobre qué 6 principios se sustenta el frío pasivo? El principio del frío pasivo se sustenta en un aislamiento térmico sobredimensionado, el aislamiento térmico que toca, y si se le puede poner un poco mejor, mejor todavía. Luego, máquinas centralizadas y de pequeño tamaño, sistemas eficientes, ¿vale? Me voy encontrando empresas que tienen 20 compresores para las 20 máquinas independientes, con sus sistemas de evaporadores, con el mantenimiento del R34 o el R32 de líquido anticongelante que necesitan para hacer el transporte y los intercambios de temperatura, los gastos que conllevan. Hoy, como todos sabemos, se va a la centralización, a las máquinas más pequeñas, más potentes, pero todo compacto. Luego, aquellos compresores que sean de buena calidad y de buen estado, importantísimo, hay que poner variadores de frecuencia. Y a mí me gusta poner un ejemplo, ¿vale?, que es entre los coches turbo y los coches atmosféricos. Anteriormente, el 90% de los coches, excepto el Renault 4 el turbo y el Renault 2 turbo y algunos coches más que eran turbo, todos iban atmosféricos, y un coche atmosférico tenías que llevarle a muy altas vueltas para que te diera el máximo par. Hoy no, hoy ya con el turbo tú puedes hacer que un motor muy pequeño te dé un potencial muchísimo más grande que un atmosférico. Y luego, ¿qué te hace también un variador de frecuencia? Parte 2. El variador de frecuencia lo que te va a permitir es flexibilizar la cantidad de demanda energética o de potencia que tiene que darte el compresor. Me explico. Un compresor a potencia fija siempre te va a dar el ratio del 100% de la potencia del compresor, aunque no sea necesario. Me explico, me pongo un caso. Una cámara frigorífica que trabaja en refrigeración a 0 grados te pierde una media de 3-4 grados cada hora, y a la hora tienes que volver a enfriarla hasta los 0 grados porque tienes temperaturas de 4. ¿Qué es lo que te va a hacer el compresor? Te va a arrancar al 100% para volver a conseguir los 4 grados, cuando lo mejor no es necesario, cuando lo mejor el compresor te puede arrancar antes, y con el variador de frecuencia, en vez de darte el 100% de su potencia y de su consumo, lo que te puede hacer el variador es que te dé el 20%, la máquina trabaja más relajada, la máquina trabaja mejor para darte el nivel óptimo de la máquina, por lo cual un variador de frecuencia no deja de ser una centralita, un cerebro que le pongo a la máquina. ¿Me explico? Luego, puertas automáticas. Otro caso, empresas grandes, pequeñas o medianas, me es indiferente, puertas que los operarios siguen abriendo y cerrando. Esto te da el problema de que la puerta se puede dejar abierta durante 10 segundos, durante 1 minuto o durante 5 minutos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que se te está escapando el frío. Todas las puertas automatizadas, señores, sensorizadas, con un sistema de emergencia, por el cual, si el empleado se queda en el interior, un sistema de emergencia para que se abra la puerta, pero todas las puertas sensorizadas, aperturas y cierres automatizados, mantenimiento de burletes y coquillas. Parece una tontería, pero los burletes, que son las juntas de compresión de las puertas, un burlete en mal estado implica que el cruce entre la puerta y el panel, entre la pared, no sella, por lo cual se te está escapando el frío. Luego, mantenimiento de las coquillas, toda la parte del aislamiento de los conductos. Tú tienes que transmitir o tienes que llevar el frío desde la parte que se necesita, desde el almacenamiento, hasta la parte de la generación, con el intercambiador del compresor y el evaporador. Si yo no tengo aislado mis tuberías, yo voy a tener pérdidas, como hemos dicho, por convección. La tubería va a llorar frío, por lo cual mi máquina tiene que generar mucho más frío para llevarla al sitio, por lo cual todo lo que me pueda dar en el camino, mejor que mejor, ¿vale? Y luego algo básico y elemental, sistemas de monitorización y gestión de la temperatura. Necesitamos tener el control de qué pasa en mi negocio, qué temperatura tengo en la cámara de frío que yo he establecido, cuántas horas
la tengo en el interior sin la utilización de energía. ¿Cuál es la máxima temperatura que tengo de energía hasta que salte mi máquina de generación de frío? ¿Y cuál es el consumo de frío o de energía que yo tengo para generar esa temperatura? ¿Vale? Bien, seguimos. El frío pasivo. El frío pasivo es el aislamiento térmico es prioritario y la generación es secundario o residual. Se utiliza cuando se necesita. Para lograr este principio natural se necesitan transmitancias térmicas de 1 a 4 vatios metro cuadrado, pero vamos a decir que son 4 vatios metro cuadrado Kelvin, ¿vale? Bien, recomendaciones que hacemos para el 95% de las empresas, como hemos dicho, que hasta el año 2020 tienen aislamiento térmico pobre o deficiente. Pues bien, para lograr transmitancias térmicas de 1 a 6 vatios metro cuadrado Kelvin, como hemos dicho, la transmitancia térmica es la capacidad que tiene un cuerpo de hacer resistencia al intercambio de temperaturas, que el aire caliente no me entre el aire frío, ¿vale? 0 grados, 30 centímetros de espesor. Congelación de 35 a 50. Hipercongelación de 50 a 75, ¿vale? Por lo cual, aislamientos de 30 en refrigeración, en congelación de 35 a 50 y en hipercongelación de 50 a 75. Si hacemos todas las fases necesarias para convertir la cámara frigorífica que hoy en día tenemos a una cámara pasiva, podemos llegar a tener unos ahorros cercanos del 75 al 85% del coste energético, logrando una reducción de costes y una dependencia energética brutal, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver. Bien. Transmitancias térmicas, como hemos dicho, es la capacidad que tiene un cuerpo de transmitir sus diferentes temperaturas de interior a exterior, ¿vale? Paneles de 6 a 12, utilizado, lo que se ha utilizado en este país hasta el año 2020, pues como podemos ver, transmitancias térmicas de 0,31 a 0,16. Claro, si yo tengo que tener transmitancias térmicas de 0,004, el de 12 se multiplica por 4 veces, el de 6 se va multiplicado por 9, lo vemos. Paneles de 16 o de 18, casi inexistente. Los de 20 inexistentes, se tienen que pedir a fábrica. El de 30 centímetros de espesor no existe. Bueno, esto quiero hablar un poco de esto. El máximo aislamiento térmico que tú puedes encontrar en el mercado son aislamientos térmicos de 20 o de 25 centímetros de espesor y los tienes que pedir a fábrica. El aislamiento térmico de 30 no existe, señores, no existe. Yo cuando empecé a llamar, porque yo quiero empezar a doblar cámaras con 30 centímetros de espesor, y la cámara de frío que he enseñado antes tiene 36 centímetros de espesor. Mi idea era hacerla de 30. Me dijeron que era imposible. Hablé con una empresa vasca, se llama Nude, y me dijeron que eso no existe. Me tacharon de loco. Y aquí hemos llegado. Problema. Este es el problema. Ya está. Que directamente ni el propio sector de los aislamientos térmicos está preparado al cambio que estamos planteando. Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo práctico para que todo el mundo entienda el beneficio y el poder del aislar. Una pyme que se dedica a la producción, conservación y distribución de pan y bollería, tiene todos los procesos desde la recepción de la materia prima, el amasado, refrigeración, horno y conservación en frío. Trabajan con dos temperaturas, tanto en refri, en 0 grados, como en congelación, ¿vale? En menos 28. El consumo energético total que tiene la empresa al mes son 20.000 kilovatios al mes, que son 240.000 kilovatios al año, con una factura energética aproximada de 4.500 euros al mes, que son unos 54.000 euros al año. Bien, realizamos un estudio antes de hacer las mejoras. Importante, nosotros lo que hacemos siempre cuando entramos y vamos a realizar una intervención en una empresa es básicos elementales. Medimos temperaturas y humedad y medimos el control de la energía consumida. Para hacer necesitamos conocer, ¿vale? Y nos damos cuenta que el 65% del consumo total del negocio proviene de la generación de frío, con un consumo total de 12.000 kilovatios al mes, con una factura media estimada, en invierno un poco menos, en verano un poco más, de unos 2.900 euros al mes en generación de frío. La imagen de abajo, como vemos, es una construcción del año 2000 con puertas pivotantes, compresores independientes y con un aislamiento térmico de panel R10, ¿vale?
Bien, lo que le planteamos a los propietarios de esta empresa es un doblado con camisa de la cámara por el interior, y les planteamos que vamos a tener unos ahorros cercanos del 65 al 70%. Lo dicho, cámara empresa del año 2000, con 10 centímetros de espesor, con transmitancias térmicas de 0,29 vatios metro cuadrado Kelvin, ¿vale? Las dos cámaras, congelación y refrigeración, están unidas por paredes y con cámara que lo diferencia, que las separa. Entonces lo que planteamos es un doblado de paredes y de techos. Suelos no los tocamos, ya que el hormigón tiene una transmitancia térmica de 0,8 vatios metro cuadrado Kelvin, por lo cual el hormigón no lo podemos tocar. Si no podemos, tenemos que elevar el suelo, tendremos que otra vez replantear la rampa, por lo cual no tocamos suelos, ¿vale? Tocamos simplemente paredes y techos. Metemos un aislamiento térmico de 20 más, por lo cual hacemos un aislamiento de 30 con unas transmitancias térmicas de 0,083, ¿vale? Reduciendo las pérdidas de temperatura en 3 veces. ¿Qué conseguimos con ello? Pues bueno, situación actual antes de mejora, 10 centímetros de espesor, transmitancias térmicas de 16, cuando el estándar pasivo nos están pidiendo 4, que son 4 veces más, un consumo energético de 12.000 kilovatios mes, con una factura económica del 2.925 kilovatios. Situación después de mejora, pues le metemos 30 centímetros y conseguimos una transmitancia térmica de 2,49 vatios metro cuadrado Kelvin, que la hemos bajado casi en 7 veces y medio, las transmitancias térmicas. ¿Qué hemos conseguido con ello? Pues desde los 12.000 kilovatios que consumía anteriormente la empresa, hoy ya me está consumiendo 3.500 kilovatios al mes, con un ahorro de 8.500 kilovatios al mes. La factura que antes pagábamos, casi 2.900 euros, hoy vamos a pagar 1.000, ¿vale? Y nos estamos ahorrando 1.009, que son 22.800 euros al año. ¿Qué ahorros ha conseguido la empresa? A nivel de energía son 8.500 kilovatios al mes, 100.000 kilovatios al año, 500.000 kilovatios en 5 años y 1.000.000 de kilovatios en 10 años. Por lo cual, lo que estamos hablando es que la dependencia energética es muchísimo inferior a la que tendría en su época de construcción. Es mucho más independiente, soberana, tiene un control total de sus costes operativos de frío. Es una empresa que sí, que se dedica al frío. Sus productos se venden en una temperatura controlada, lo tenemos claro. Pero su dependencia energética es, pues como podemos ver, un 65-70% inferior a lo que tendríamos. Ahorros, 1.000 euros al mes, 12.000 euros al año, 60.000 en 5 años, 120.000 en 10 años, ¿vale? Una vez que ya hemos realizado el doblado de la camisa o el doblado de la cámara térmica, podemos hacer lo siguiente. Si las máquinas de frío están muy compactas, todas unidas, son independientes, podemos centralizarlas, quitar máquinas de 10 y poner máquinas de 30. Si las máquinas están bien, los compresores están bien, poner variadores de frecuencia, puertas automatizadas sensorizadas, los mantenimientos de burletes y el sistema de motorización, ¿vale? Bien. ¿Qué te dará convertir tu empresa de frío a una empresa de frío pasivo? Pues ahorros económicos superiores al 80% en toda la cadena productiva, ahorros energéticos superiores al 82%. Con ello vamos a aumentar la rentabilidad del negocio, vamos a ser más independientes y más soberanos, vamos a tener un control total del negocio. Y lo siguiente es que nos vamos a modernizar y actualizar la empresa a los estándares actuales, vamos a mejorar la innovación y en tecnología y nos vamos a adaptar a las necesidades del mercado. ¿Por qué? Bien, por último y para cerrar, el problema principal de tu negocio, en el que debes tomar una decisión y no a mucho tardar, es que se te está escapando el frío por todos los lados. Cruces de los paneles a los techos, puentes térmicos, falta de sellado en los burletes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tu negocio depende del frío, cada kilovatio que tú expulsas en forma de dinero es frío que se te está escapando en los dedos, en forma de aire. Por lo cual, a ti te hablo. Cuando sientas que en el interior de tu empresa hace frío o ves que la temperatura ambiente que hay en el exterior de la calle es muchísimo inferior a es muchísimo superior a la temperatura interior de tu nave. Si estás sintiendo esto, se te está escapando el frío y estás perdiendo dinero, amigo. Nada, solamente decirte eso.
Bien, el frío pasivo es el presente y es el futuro del frío industrial. Y nada, y suelo hablar, aquí me pongo ya un poco, hablar de una última cosa. Y suelo decir una cosa más. Si no lo hace vuestra compañía, si no lo hacéis vosotros, no os preocupéis que las grandes empresas lo harán por ti. Mejor dicho, ya lo están haciendo y esto te va a repercutir de dos maneras y lo vas a entender muy bien. Primero, vas a soportar costes muchísimo más elevados que ellos, cerca de un 75% más, por lo que tu rentabilidad será muchísimo más pequeña que la de ellos. Y segundo, y quizá lo más importante y peligroso, que al bajar ellos sus costes operativos en producción de frío en más de un 75%, podrán bajar sus precios y no podrás competir con ellos. ¿Por qué? Porque si tú bajas tus precios, te vas a comer tu porcentaje de beneficios más tu porcentaje de costes, ¿vale? Así que, o por suerte o por desgracia, o lo haces y reduces tus costes operativos en generación de frío en 5 años, o te podrán matar y morirás, ya que no podrás competir contra ellos. Por una razón muy sencilla, porque todo el frío que tú produces lo estás perdiendo y tienes que estar continuamente dando a la maquinita del frío, a la maquinita del dinero, clean, 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 para producir el frío que se te está escapando. ¿Y sabes cuál es el tema? Que mientras que tú vas a seguir produciendo frío durante 22 horas al día, ellos van a producir frío durante 6, 8, 4 horas al día, porque al final el único frío que van a producir es el frío que se les va a escapar con las aperturas de las puertas. ¿Y sabes cuál es el tema? Que como están automatizando sus procesos de distribución en nave, las aperturas de puertas son insignificantes. Ellos están hablando de unas aperturas totales al día de una media de 3-4 horas al día en apertura de puerta, así que esta es la diferencia. Y para aquellos que no me creen, que es muy frecuente, a todas las empresas que voy hablando, es muy frecuente, claro, al final somos una empresa joven, muy disruptiva, y estamos hablando con personas que se dedican al mantenimiento de carnes, pescados, verduras, frutas, que llevan toda la vida haciendo lo mismo y no nos creen. Bien, pues quiero que hagamos una reflexión de la ola Steve Jobs, ¿vale? Steve Jobs aniquiló a sus competidores. Steve Jobs aniquiló a Kodak y a Nokia. ¿Por qué? Pues bueno, pues por lo que me voy encontrando. Nokia no podrá con nosotros. Llevamos 25 años haciendo móviles. A la gente le gusta el teclado. Kodak, una cámara en un móvil. Yo conozco a mis clientes. Harán fotos como siempre, con su cámara. Pues te llega Apple, te llega Steve Jobs con su iPhone 1, que va integrado móvil, cámara e internet, y les jodió el mercado. ¿Qué pasó? Quiebra técnica de Nokia y Kodak. Siguen existiendo, pero residual, no tiene nada que ver. Señores, que no nos pase lo mismo. España tiene un potencial acojonante, no lo desaprovechéis. Es una inversión que se paga rápido, barato, hacerlo. Y bueno, pues ejemplos de empresas que se están haciendo. Pini Salami, una empresa italiana, abrió en el año 2019 el proveedor, uno de los proveedores que trabaja conmigo, fue uno de los contratistas que construyó esta cámara de frío. Tienen capacidad para matar más de 3 millones de cerdos al año, podrían ampliarse a 6. 3 ambientes de trabajo, ambiente o secado, refrigeración y congelación. Pues para que os hagáis una idea, en refrigeración tienen 30 centímetros de espesor, en congelación 50. Es una de las primeras empresas con cámaras pasivas. Nuestro amigo Juan Roch, Mercadona, la cámara en su sede logística de Cienpozuelos, igual, 10.000 metros cuadrados, 700 personas en trabajo, 3 secciones, ambiente, refrigeración y congelación, 30 y 50 centímetros. 30 en refri, 50 en congelación. Y luego Logista habla de la alta concentración industrial que va a vivir el sector del frío industrial, y las grandes apuestas apuestan por la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? Análisis de datos con inteligencia artificial, monitorización de contenedores, robot
e inventario automatizado, automatización de procesos, reducción de costes energéticos, frío pasivo isotermo y mejora de rentabilidad. Y están hablando, como hemos dicho, de una alta concentración industrial en pocas empresas, ¿vale? Espero que no os pase. Bien, pues Lucmon Energía apuesta por la democratización del frío industrial en corta y media distancia, distribuidores haciendo accesibles las mejores intervenciones para cámaras o ya existentes o cámaras de obra nueva. Nuestros socios y colaboradores, Zuritec. Estos son empresas que trabajan con nosotros a la hora de hacer las rehabilitaciones. Zuritec, CV Paneles, TREA Puertas Frigoríficas y Metalux, ¿vale? Gracias a Metalux, gracias a Susana, por todas las ayudas que vamos a hacer y por la unión que vamos a hacer. Seguro que sí, tanto en rehabilitación de cámaras como en automatización de pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo trabajamos? Básico, preparamos objetivos, visitamos la planta, realizamos un checklist de todas las mejoras que hay que hacer, calculamos el ahorro potencial, representamos y redactamos el proyecto al cliente y realizamos la intervención, ¿vale? Y una última reflexión, y con esto ya quiero acabar, con Charles Darwin, que dijo una frase súper interesante que hoy nos viene como al anillo al dedo. Señores, hablamos de 5 años, hablamos que en 5 años las empresas que no lo hagan morirán. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan al cambio, ¿vale? Y nada, si queréis contactar conmigo, yo soy Ignacio Luque Morón, y algunos ya me vais conociendo. Me podéis contactar bien por medio del teléfono móvil o bien por medio del correo electrónico. Así que nada, espero que os haya sido muy interesante, os dejo reflexionar. Esto ha llegado para quedarse, señores. No os engañéis, si veis el vídeo una y otra vez y reflexionáis sobre esta formación, veréis que aquí hablamos de termodinámica, de leyes básicas. No nos engañemos, no os engañéis, os adaptáis o moriréis. Así que nada, os mando un cordial saludo y próximamente nos vemos. ¿Por qué? Porque el 17 de mayo, este viernes, abro mi cámara de frío, quiero ver cómo ha evolucionado y os subiré un vídeo, ¿vale? Así que nada, gracias y que paséis un bonito día a todos y espero que os guste. Gracias, hasta luego, chao, 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 chao.